Hola Hola Vicente, Dani, hoy sí a la primera, ¿eh? Qué bueno, a la primera, vamos progresando. vamos progresando. Sin hacer la prueba, que he venido ajetreado y de pronto ya... Qué bien, Ya, a ver, qué yo te bien, estoy haciendo pruebas ahora con la luz. Bueno, muy bien. así no. Mm. Pues cuando quieras, oye, ya. Sí, se te ve muy bien, se te ve muy bien. Bueno, qué bien, pues, ¿cómo estás? Muy bien, Sí, me esperando a alegro. ver qué sale de la psicología transpersonal y la filosofía integral. Qué bien. Un título que me sugeriste tú, ¿no? Que me dijiste, pues, Sí, este título. Mm, sí. Ahora Muy bien. explicamos si acaso en qué sentido, ¿no? ¿Qué Mm, sentido le damos? Muy bien. Bueno, pues para mí nuevamente es un placer poder hacer este directo contigo. Nuevamente es un honor, pues, aquellas personas que me conocen y que con las que he hablado de Vicente, de ti, pues también la devoción que siento por, bueno, por los muchos años que hace que nos conocemos y por lo mucho que me has enseñado, ya sea de forma presencial o a través de los libros o a través de cualquier conferencia que he escuchado, que como siempre ha sido un placer y esto, ¿no? Me honra mucho que podamos hacer este directo. Y también, como siempre, pues aquellas personas que os vais conectando, primero de todo deciros que os agradezco pues vuestra participación o vuestra, digamos, conexión. Y también aquellas personas que os vais conectando, o sea, que vais a ver el vídeo en diferido, pues también lo agradecemos. Y como siempre, si tenéis algún comentario, alguna duda, algún aporte, pues siempre es bienvenido. Eh, la intención también de hacer estos directos es pues, que sea pues, ameno y que sea a la vez pues, abierto a poder participar y poder ampliar el debate lo más que podamos. En este caso vamos a hablar sobre psicología transpersonal y filosofía integral con Vicente. Como ya dije en un vídeo que hice ayer, pues Vicente Merlo, para aquellas personas que no lo conozcan, hago yo la presentación, si te parece, ya que estoy... Sí, 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 mejor. vale. Bueno, pues Vicente Merlo es una autoridad referente a nivel nacional e internacional en distintos ámbitos, como, bueno, vamos a ir desgranando a lo largo de la conversación, pero yo diría pues en cuestiones de orientalismo, en cuestiones de orientalismo en un sentido amplio, luego también en filosofía occidental, también ha sido profesor de la Universidad de Chile, ¿no? De la Universidad Transpersonal, ¿no? de Chile, de la licenciatura de Psicología Transpersonal. Y bueno, y el otro día lo comentábamos que pues yo contabilicé pues unos 24 libros escritos, seguramente me dejó alguno más que he visto No, incluso hoy e incluso pues alguna traducción, bueno, o sea, traducciones también muchas, lo cual, bueno, pues esto, ¿no? Es un enorme placer que podamos estar haciendo este directo. gracias, Dani. Mm. Y bueno, eh, y en este caso vamos a hablar de tu último libro, que es Iniciación a la Psicología Transpersonal, una disciplina que es, digamos, es muy contemporánea, no es, no tiene, digamos, un largo recorrido a lo largo de los siglos, como puede ser, pues, la religión propiamente, como puede ser, pues, la filosofía o la ciencia incluso, ¿no? Sino que Vicente es un todoterreno, gracias, exacto, sí. No, pues esto, ¿no? O sea, que la psicología transpersonal es una, digamos, una disciplina que hace, digamos, es reciente y por lo tanto es un aporte como muy fresco, ¿no? Y muy, digamos, muy dinámico y a la vez muy posmoderno también, ¿no? Englobándolo dentro del momento actual, ¿no? Sí, 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 si quieres. quieres que comente ya, ¿no? Sí, Déjame que... bueno, dime, dime. Didi, no sabía si habías terminado. Adelante. Bueno, bueno, estaba pensando, esta tarde pensaba que de alguna forma puede ser como contradictorio, ¿no? El hecho de
de aunar psicología, que recordemos, psicología viene del griego, ¿no? De psique, alma, en el sentido pues clásico, y luego logos, ¿no? O sea, de la palabra logos, que viene a ser razón, o lo hemos traducido como razón, pero también, pues bueno, sería palabra, etcétera, ¿no? Entonces pensaba, pues, de alguna forma psicología, el vocablo en sí ya encierra, digamos, la intención de conectarnos con el alma, de conectarnos digamos, con este más allá, que el añadido transpersonal vendría a ser como una redundancia, ¿no? De alguna forma. Y también me acuerdo leyendo tu libro, que también indicabas que transpersonal también viene a ser, pues no solo el hecho de ir más allá de la persona que viene del latín, de máscara, sino el hecho también de atravesar, ¿no? Atravesar la persona. Y entonces, bueno, estaba con esta idea. Mm. Sí, lo hemos titulado Psicología Transpersonal y Filosofía Integral por varios motivos. Primero, como tú dices, la psicología en sus orígenes griegos sí que recoge la idea del alma, en Platón está muy claro, en toda la filosofía medieval también, pero con la modernidad y con el surgimiento de la psicología como ciencia, finales del XIX, digamos, más o menos, la psicología se queda sin alma, aunque sea contradictorio con su propio nombre. Desde sus orígenes científicos, el alma se escapa ya de las redes que lanza el método científico y por tanto empieza a hablarse primero de conciencia, pero luego ni eso, termina hablándose de conducta con el conductismo y el alma va esfumándose. Y justamente porque la psicología deja de creer en el alma y en la mayoría de las dimensiones invisibles, ya a finales de los años 60 surge desde dentro de la psicología un impulso a dar esa dimensión espiritual de la psicología, pero haciéndolo desde una perspectiva científica. Entonces podríamos decir que el objeto que se trata de estudiar es lo transpersonal, que en última instancia no hay mucha diferencia con lo que antes se llamaba espiritual. En las definiciones de psicología transpersonal se suele enfatizar que fundamentalmente se estudian los estados ampliados de conciencia, los estados superiores, estados expandidos de conciencia, conciencia cósmica, etc. Aunque ese sería, vamos a distinguir dos olas dentro del movimiento transpersonal. En la primera ola, ese destacar la existencia de una realidad que está más allá del ego, más allá de la mente, más allá de lo que consideramos como la persona, lo personal, sería el aspecto más importante. Primera ola que duraría desde 1968, que es cuando nace. Fíjate que es muy joven, pero todo es relativo. Cumplió ya sus 50 añitos, con lo cual quizás está llegando a una adolescencia, no diré a la madurez, porque quizá tiene mucho tiempo por delante. Pero en la segunda ola se va a recoger aquello que tú decías. Transpersonal no solo es aquellos estados de conciencia, aquellas experiencias que están allá arriba, podríamos decir, más allá del ego, más allá de la mente, sino que también transpersonal hace referencia a que esas realidades superiores atraviesan a la persona y pueden expresarse a través de ella. Y de esa manera, en la segunda ola, que comenzaría prácticamente con principios del siglo XXI, digamos que se concede más importancia a ese encarnar lo transpersonal, haciéndolo descender, por hablar metafóricamente, que ese ascender a tener estados superiores de conciencia. Eso respecto a la psicología. Pero entonces, ¿qué pinta la filosofía y por qué el término integral? Pues porque dentro de la psicología cada vez se ha ido enfatizando más la necesidad, dentro de la psicología transpersonal, se ha venido enfatizando cada vez más la necesidad de distinguir entre la psicología transpersonal que se quiere científica y que quiere utilizar el método científico, aunque su objeto de estudio sea, como decíamos, distinto, y lo que vamos a llamar el movimiento transpersonal en general, o teoría transpersonal, o incluso, como pocas veces, pero algunas se ha hecho, filosofía transpersonal.
Y como dentro de lo transpersonal, Ken Wilber, de quien quizás hablaremos un poco más, es uno de los pilares y de los personajes importantes, Wilber llega a un momento en que rompe el carnet de psicólogo transpersonal y dice, aquí se están mezclando muchas cosas distintas, yo me voy a llamar psicólogo integral. Y lo que hago es psicología integral. Pero hay un motivo más. Wilber, por los más partidarios de que la psicología transpersonal sea científica, ya empieza a verse como excesivamente especulativo, metafísico. Pero es que no solo Wilber, sino buena parte de los psicólogos transpersonales, digamos que si analizáramos históricamente el movimiento transpersonal, la figura de Sri Aurobindo y el yoga integral y el Vedanta integral que él propone son importantes. Y de hecho Wilber habla de Sri Aurobindo prácticamente en todos los muchos libros que ha publicado. Con lo cual, tanto para la herencia aurobindiana de yoga integral y Vedanta integral, como para el enfoque wilberiano, importante, aunque ya no el único, dentro de lo transpersonal, se me ocurría que podríamos recoger esos dos aspectos. ¿Qué es lo que dice la psicología transpersonal científica y qué es lo que la teoría transpersonal integral puede añadir y complementar a lo estrictamente científico? Qué bueno. Mientras te escuchaba, me venía, por un lado, pues ya lo has citado, Sri Aurobindo, que aprovecho para citar que hicimos un vídeo anteriormente hablando sobre el yoga supramental de Aurobindo, para aquellas personas que tengáis interés. Pues no has citado a Sri Aurobindo y, digamos, su visión, de alguna forma, yo diría que, no sé si es atrevido decir esto que voy a decir, es como que la psicología transpersonal, dejando, digamos, este pozo de lado de más científico o incluso cientifista, ¿no? En algún punto, parece como que en esta otra vertiente, en esta otra ola de la que hablabas, parece como que Aurobindo de alguna forma está muy presente en, pues esto, ¿no? En esta encarnación del espíritu, encarnar el espíritu e incluso, pues digamos, ¿cómo sería? Pues espiritualizar la carne, ¿no? O sea, sería como, ¿no? Un ascensor, digamos. Y por otro lado, también me parece muy interesante, al final del libro recoges o hablas de la psicología transpersonal dentro del ámbito femenino, o sea, dentro del feminismo, dentro de la corriente, lo cual, pues, bueno, me parece muy interesante justamente en esta segunda ola, como que parece como que la primera ola o incluso pues la psicología, digamos, desde Wilhelm Wundt, ¿no? Que también lo citas en el libro y haces, digamos, toda una exposición digamos, muy didáctica. Digamos que parece como que la primera, o sea, que desde los inicios la psicología se centra sobre todo, pues esto, ¿no? En un enfoque masculino, en un enfoque, digamos, ¿cómo decirlo, no? Pues de estructura, de jerarquía, etcétera, ¿no? Ken Wilber, pues, ha recibido muchas críticas en este aspecto. Y luego parece como esta segunda ola, como que de pronto se da más énfasis al aspecto, pues, de la interrelación de la cuestión interpersonal y de la compasión, ¿no? Déjame que recoja dos cosas distintas, lo relativo a Sri Aurobindo y lo referente al feminismo transpersonal, como podríamos llamarlo perfectamente. No me gustaría barrer demasiado para casa exagerando la importancia que Sri Aurobindo tiene en la psicología transpersonal. Es cierto que tiene bastante importancia. De hecho, hay un centro que resulta especialmente relevante e influyente en California, el Instituto Californiano de Estudios Integrales, y que fue fundado por Haridas Chaudhuri, que fue un discípulo de Sri Aurobindo. Es cierto que en Esalen, que también recojo la importancia del Instituto Esalen en el libro, de los dos fundadores, uno de ellos estuvo en el ashram de Pondicherry, de Sri Aurobindo, y dejó su huella en buena parte de Esalen respecto a ese enfoque integral. Pero hay tantas influencias en el movimiento integral que destacar excesivamente la importancia de Sri Aurobindo quizás sería exagerar.
Sigue siendo cierto que Wilber habla muy elogiosamente en prácticamente todas sus obras de Sri Aurobindo y que ha bebido de él. Hasta el último momento, su obra monumental del futuro de la religión, su clasificación recoge la idea de sobremente y de supermente y de mente iluminada en Sri Aurobindo. Es cierto que Grof en ocasiones también ha tomado, otro de los importantes que no había salido todavía, también ha tomado el marco general de Sri Aurobindo y que otros reconocen su influencia. Pero bueno, que se sepa que no es ni mucho menos la influencia central en el mundo de lo transpersonal. De hecho, luego, si quieres, revisamos un poco lo que llamamos los precursores o los pioneros para ver cómo hay huellas ahí muy importantes. Por ejemplo, Jung, sin ir más lejos. Yo diría que la herencia junguiana es claramente más importante que la de Sri Aurobindo, ¿no? Al menos en el campo de lo propiamente psicológico, cuasi científico, ¿no? Eso iba a decir, ¿no? Respecto al feminismo transpersonal, soy breve para pasar a más diálogo. Yo creo que es una de las vertientes más recientes, aunque ya lleva años, y que puede aportar mucho a la psicología transpersonal, porque algunas teóricas del feminismo destacadas que se han acercado a lo transpersonal están insistiendo en que incluso dentro de lo transpersonal, sobre todo en la primera ola, prácticamente todos los autores, para empezar, eran varones, y además en los mapas que se van. Sí, no, perdona, dices prácticamente y he pensado, bueno, en tu libro justamente dices, citas a Franz Vaughan, ¿no? Y digamos, y dices, bueno, la cito como que no sé si ni se ha salido anteriormente en el libro y, o sea, es decir, que sería como mucho, ¿no? Incluso decir, ¿no? Porque básicamente, pues, la primera ola se caracteriza por esta omnipresencia masculina, ¿no? Sí. También en la segunda siguen dominando en lo que llevamos, pero estamos destacando esta corriente importante, ¿no? Es decir, el tipo de desarrollo, ya que la psicología transpersonal tiene mucho que ver con la evolución de la psique y con los distintos estadios del desarrollo, pues la crítica desde el feminismo es que se sigue pensando de manera muy androcéntrica, por decirlo así. En la presentación que hiciste hablabas de la falacia pre-trans en Wilber, si quieres luego la recogemos, pero en el feminismo se habla de la falacia pre-perm. ¿Qué significa esto? Que así como en Wilber, lo que Wilber señaló es que se confunde lo prepersonal con lo transpersonal, las feministas señalan que el desarrollo de la mujer, como no es igual que el del varón, digamos que su yo tiene fronteras más permeables. Entonces eso ha llevado a muchos a decir, a confundir lo permeable con lo prepersonal. Entonces predomina en la visión masculina un yo autónomo, un yo controlado, un yo centrado en el deber, mientras que las fronteras de la conciencia en el desarrollo femenino serían más permeables. Es un yo más en relación, es un yo más empático, más intuitivo, más cerca de la naturaleza, de un misticismo de la naturaleza, de una trascendencia lateral, como dice en ocasiones, donde el concepto es más de totalidad que de trascendencia en el sentido de irse hacia arriba. Entonces, que las fronteras sean más permeables no quiere decir que se esté en un estadio de desarrollo prepersonal, ni Claro, mucho menos. Interior. Claro. Claro, en esto es muy interesante el aporte de Jorge Ferrer, ¿no? Con su visión participativa y la crítica que hizo en uno de los libros que tú mismo me recomendaste, que fue Espiritualidad Creativa, en el que habla pues de la cuestión, digamos, de indígena, ¿no? O sea, o de pueblos, digamos, preindustriales, etcétera, ¿no? Con su influencia o con su cosmovisión. Y a la vez también él recoge, digamos, toda esta crítica pues a Wilber y, bueno, esta crítica feminista y hace, digamos, como lo pone en medio del debate diciendo no nos olvidemos de que esto está aquí y de que tiene su importancia, o sea, tiene su peso y por lo tanto
no podemos estar, pues como decías, pues en esa búsqueda de una trascendencia de, pues esto, de lo mundano, etcétera, sin obviar toda esta otra parte tan importante como es pues esto, el enfoque feminista, ¿no? Yo creo que no deberíamos terminar sin que quedase un poco claro cuál consideramos que es la aportación de la psicología transpersonal, sobre todo para aquellos que quizás es la primera vez o no están acostumbrados a moverse en el campo de lo transpersonal, ¿no? Y aunque ya lo hemos ido diciendo, yo creo que es importante recoger esas tres dimensiones, ¿no? La idea sería, sobre todo la psicología científica ha ido presentando una imagen del ser humano donde la conciencia era como un círculo muy estrecho y estaba la conciencia personal, mental, egoica, generalmente egocentrada, y en todo caso había un reconocimiento de lo prepersonal. Buena parte del inconsciente freudiano, incluso quizás del inconsciente colectivo junguiano, diríamos que son movimientos dentro del campo de lo prepersonal. Y con el desarrollo mental egoico parece que terminaba la evolución del ser humano. La aportación importante, yo diría dos aspectos de la psicología transpersonal, es decir, no, justamente porque se han abierto a la dimensión mística del ser humano, a las distintas tradiciones espirituales y contemplativas, aunque muy especialmente hinduismo y budismo han sido privilegiados, la idea es decir, la psicología tiene que hacerse cargo también de esta serie de experiencias que Abraham Maslow, uno de los fundadores de la psicología primero humanista y luego transpersonal, puso de manifiesto en esa fantástica obra que es El hombre autorrealizado. Hay experiencias que hablan de una dimensión que a partir de ahora proponen llamar transpersonal. Esas expansiones de conciencia que sobre todo nos llevan a vivenciar que nuestra identidad no es esa identidad estrecha, personal y prepersonal, sino que nuestra propia identidad abarca un campo de conciencia mucho más amplio. Entonces, primer punto importante que yo por lo menos destacaría de las aportaciones de la psicología transpersonal. Abrirse científicamente y personalmente de manera vivencial al estudio de esos campos de la realidad que son transpersonales. Pero segundo, y no menos importante, la importancia de integrar, vuelve la noción de integración, de psicología integral y de filosofía integral. No se trata ahora, como en algunas antiguas espiritualidades, de subirse al séptimo cielo y quedarse allí, sino que se trata de integrar tanto lo inconsciente prepersonal, tarea en la que el psicoanálisis es pionero, como integrar también en lo personal lo que hasta ahora para nosotros era transpersonal y supraconsciente. Por decirlo con una frase célebre de Freud, consiste en casar a Freud con Buda, ¿no? Freud como símbolo de lo prepersonal y lo personal, y Buda como símbolo de lo transpersonal. Sí, qué interesante. Estaba, estaba pensando en varias cosas, ¿no? que has ido diciendo. Sí, estaba pensando, bueno, por otro lado también parece como que citas, por ejemplo, a Burke, ¿no? A uno de los pioneros en estudio. Luego estaba pensando también en el estudio de la mística de Evelyn Underhill, también una pionera, ¿no? En la que, pues, un libro muy, bueno, bajo mi punto de vista, muy bueno, ¿no? Sí. Hablando sobre... Y parece como que la mística que tenemos a principios de siglo o incluso a mediados parece, pues, esto, ¿no? Que todavía que bebe mucho de la mística cristiana, pues, en sus distintas corrientes y tal. Y bueno, con todo el movimiento, pues como sabemos, primero de los beatniks, después del movimiento más hippie, 60, del verano del 68, etcétera, pues aparece, digamos, toda esta corriente y toda esta apertura hacia, pues, estados que parecen sacados de libros de fantasía, ¿no? De las mil y una noches, como diciendo, como que, pues esto, ¿no? Autobiografía de un yogi, ¿no? Y de pronto, Paramahansa Yogananda nos habla de cosas que, ¿no? Por ejemplo, pues cuando el encuentro con Babaji, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces es como, un momento, o sea, o
¿quién está loco, no? O sea, para decirlo así rápido, ¿no? O sea, ¿de qué va la peli, no? Entonces, es como que se abre aquí una dimensión muy profunda, profundísima del ser humano, que en el caso de Oriente, pues parece que, bueno, que es atemporal totalmente, y por otro lado, se junta con la experiencia cristiana y con, digamos, con el pozo occidental cristiano de la experiencia de Jesús, ¿no? En base, pues, a una persona, digamos, a un personaje histórico, a una, digamos, a una concepción de la mística o de Dios o de lo trascendente, que de pronto es como si se confrontasen hasta que no llegó, digamos, a esta visión mucho más integrativa de la psicología transpersonal, bueno, de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, estaba pensando, ah, ¿dónde quedaría, ¿no? La visión, digamos, por un lado, pues occidental, científica, con toda su corriente, pues religiosa, etcétera, con toda esta, digamos, como una invasión orientalizante, ¿no? Que de pronto es como que perdemos las fronteras, ¿no? De lo conocido, de lo Sí. establecido, y como si de alguna forma todo pudiese valer, ¿no? A mí me gusta recordar lo que podemos considerar las 4 influencias más importantes que confluyen en la creación de la psicología transpersonal. De 2 de ellas ya hemos hablado. Una son las escuelas psicológicas de la primera mitad, sobre todo, del siglo XX. Y muy especialmente dentro de ellas, porque la verdad es que conductismo y cognitivismo quedan un poco de lado, el estructuralismo de Wilhelm también, pero psicoanálisis por una parte y psicología humanista son muy importantes para los psicólogos transpersonales. Por tanto, escuelas psicológicas del siglo XX en primer lugar. En segundo lugar, lo que tú decías, la llegada con mucha fuerza de las sabidurías orientales, por generalizar. Y parece claro que ha habido 2 pilares muy destacados que han influido. Por una parte, el hinduismo en su versión del Vedanta no dualista y en su versión del yoga. Y en este caso, del yoga integral de Sri Aurobindo también. Y por otra parte, el budismo. Y de nuevo, budismo zen y budismo vajrayana, tibetano. El caso de Wilber es ejemplar en este sentido. Empieza con una práctica rigurosa de zen durante muchos años y después al descubrir el vajrayana, su conceptualización es fundamentalmente del Dzogchen y del Hatha Yoga. Sí. Por tanto, escuelas psicológicas occidentales, sabidurías orientales. Tercer punto del que no hemos hablado nada, la contracultura, tú has dicho algo, la contracultura psicodélica. Por muchos motivos, porque está estallando a finales de los 60 y de los 70 el uso y el abuso y el consumo, pero sobre todo por la importancia en el caso de Stanislav Grof, a quien tú citabas también en la presentación que hacías, de su experimentación con miles de pacientes utilizando el LSD, hasta que se lo prohíben y entonces inventa la respiración holotrópica y descubre que a través de la respiración holotrópica se llega a experiencias muy parecidas a las que llegaban utilizando el LSD. Y esto le va a permitir a Grof construir uno de los mapas de la conciencia más completos que a mi entender existen, ¿no? Y una cuarta influencia, yo diría que la menor, y que ya da el salto de la dimensión más científica a la más filosófica o metafísica, serían las tradiciones esotéricas, tanto tradicionales como la cábala, el gnosticismo, la alquimia. Gnosticismo y alquimia que en Jung ya habían estado muy presentes, como ciertas corrientes del esoterismo contemporáneo. Blavatsky, sin ir más lejos, por mucho que haya sido criticada por muchos autores, Alice Bailey está presente a través de Roberto Assagioli, que es otro de los precursores importantes, con lo cual entre estas 4 fuerzas se va construyendo poco a poco una psicología transpersonal más científica y una filosofía que trata de integrar todas estas dimensiones que estamos viendo. Con lo cual va mucho más allá de lo estrictamente científico. Sí, en el ámbito científico es interesante también el aporte de Charles Tart, si no recuerdo mal, ¿no? En cuanto a la, digamos, a querer medir, ¿no? O sea, querer
digamos, mapear de alguna forma estos estados en los que la persona, bueno, se somete, digamos, a distintos experimentos y poder, pues esto, establecer, pues, de qué estamos hablando, ¿no? O sea, de esto invisible, Sí. pero cómo se cruza o cómo se anda o cómo se camina, ¿no? Sí. Charles Tart es uno de los importantes en los orígenes de la psicología transpersonal. Podríamos decir que él viene del campo de la parapsicología, si se quiere, parapsicología científica que existe también. Y esto me hace recordar otros dos que no han aparecido y que son más o menos influyentes. Sin duda William James. Pero a mí me gusta aprovechar la mención de William James con sus variedades de la experiencia religiosa, de la que se ha hablado mucho, porque utiliza lo que él llama un empirismo radical y nos recuerda, bueno, pero si ustedes quieren ser empiristas, yo también, pero no sean tan estrechos, tan empiristas, fisicalistas, que solo quepa la experiencia física, biológica. Todos los místicos nos están hablando de experiencias, tomémonos estas experiencias en serio. Por tanto, precursor indudable y además de gran talla como psicólogo y como filósofo. Pero muy amigo de William James era Frederick Myers, que es uno de los fundadores de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Por tanto, dentro de lo que podríamos llamar parapsicología. Yo siempre que menciono a William James y a Frederick Myers, no pierdo la oportunidad de recomendar. Primero, ojalá algún editor nos oyera y se animara a traducirlo, y si no, quien pueda leerlo en inglés. Un libro dedicado a ellos dos, a William James y a Frederick Myers, recogiendo su herencia, pero actualizándolo con una maestría científica impecable, es decir, dentro del campo de la psicología transpersonal científica. Y es una obra voluminosa titulada Una psicología para el siglo XXI. ¿Cómo es el título original? No recuerdo ahora, pero se puede buscar fácilmente y es una obra que merece la pena. Reactualiza la herencia de William James y Frederick Myers y muestra cómo se puede hacer investigación científica respecto a los temas más difíciles. Por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte o las experiencias de proyección extracorporal. Es decir, esto hasta ahora era campo cuasi esotérico, pues ahora podemos estudiarlo científicamente. Claro. Sí, es curioso, bueno, curioso, ¿no? Ya lo has citado. En tu libro, en el prólogo, habla, o sea, te prologa, digamos, un Ricardo, recuérdame el nombre. Rodrigo Bazán. Perdona, Rodrigo Bazán, ¿no? Y decía, pues, que justamente él hace, digamos, este prólogo de forma canalizada, ¿no? Él lo cita y dice, pues, esto ha sido canalizado. Y bueno, y en este campo también entraría otra, digamos, otra dimensión o otro aspecto que, como lo has dicho, has citado a Blavatsky, con el trabajo pues del tibetano, etcétera, etcétera, juntamente con Bailey. Y entonces, bueno, seguiría pues, digamos, toda esta corriente también de canalización o de channeling en el sentido también, en el aspecto transpersonal, ¿no? Y esto creo que también es de destacar, ¿no? Para escándalo de los cuasi cientificistas dentro de lo transpersonal, desde mi perspectiva, más cerca de lo filosófico esotérico que de lo cientificista, obviamente el fenómeno de las canalizaciones es fascinante y no ha hecho más que incrementarse, creando un campo por sí solo que merece un estudio muy serio y que yo siempre digo que hay que evitar los dos errores que son los más frecuentes. Uno es la fe ciega, una vez más. Cualquier cosa que aparezca como canalizada, los amigos de las canalizaciones parece que sea totalmente auténtico y profundo. Yo creo que hay que discriminar. Y en el otro extremo está el hiperescepticismo, que ni siquiera concibe en su sistema de creencias que esto pueda ser cierto. Es decir, que una persona se convierta en canal de una información que procede de una fuente, digamos, superior, en el mejor de los casos, distinta del propio ser que está canalizando, ¿no?
Ujú. Entonces, efectivamente, el prólogo fue canalizado por Rodrigo Bazán y se permite, de manera para algunos arriesgada, a mirar hacia el futuro y predecir de alguna manera futuras oleadas dentro de la psicología transpersonal Ujú. que irán integrando cosas que ahora todavía resultan difíciles. Por ejemplo, la astrología, la importancia de la astrología. Aunque en lo transpersonal es cierto que hay algunos autores importantes para que mental, basten dos nombres absolutamente eh, Sí. necesarios en la psicología transpersonal y en la astrología transpersonal. Uno es Dane Rudhyar y otro Ujú. es Richard Tarnas. Ujú. Richard Tarnas, que terminó haciéndose muy amigo de Grof, y está esa afirmación de Grof tan importante que dice: uno de los momentos más importantes de mi vida es cuando Rick, como le llaman, Richard Tarnas, al conocer mi descripción de las matrices perinatales básicas, uno de los temas importantes de Grof, me dijo: pero tú sabes que has descrito perfectamente 4 arquetipos astrológicos con una precisión impresionante. Y Grof: no, si yo astrología me suena, pero no sé mucho. Pues la primera Ujú. matriz perinatal es Neptuno, la segunda matriz perinatal es Saturno, la tercera es Plutón y la cuarta es Urano. No Vale. estamos ahora para astrología, y menos estando tú que conoces bien la astrología, pero Ujú. tanto en Dane Rudhyar, padre de la astrología moderna y creador de la astrología explícitamente transpersonal, y el Ujú. caso de Richard Tarnas, que si hay algún astrólogo despistado que todavía no ha leído su obra Cosmos y Psique, ya puede ir corriendo a comprársela. Digamos que dentro de lo transpersonal la astrología empieza a vislumbrarse como con cierto interés. Habla también de las flores de Bach. Esto en la psicología científica pues no se habla prácticamente. Por eso digo que quizás es un prólogo atrevido, como algunos nos han comentado, pero que quizás es una visión del futuro a medio y a largo plazo. Sí, ¿no? Porque, no sé, puestos a hablar, digamos, en estos términos, ¿no? De los que habla justamente Rodrigo, ¿quién conoce el futuro, ¿no? O sea, quién, digamos, en el sentido del desarrollo humano, ¿no? Que pues está tan en boga y que justamente pues tanto se ha hecho y se ha como empujado, ¿no? Para poder llegar, digamos, a este nivel, ¿no? El nivel de masa crítica, ¿no? También del que se habla para poder hacer este cambio, ¿no? De conciencia, bueno, etcétera. Pues no sabemos, ¿no? Exactamente cuáles son los niveles o, cómo decirlo así, ¿no? O estadios evolutivos de la conciencia a los que podemos llegar y se pueden, pues no sé, pues dar, quién sabe, ¿no? Entonces, bueno, en este caso Rodrigo es capaz de prefigurar de alguna forma, pues este, digamos, este desarrollo de la psicología transpersonal, porque justamente, como decíamos al principio, eh, es infinito. O sea, si nos ponemos también en un sentido riguroso, el alma humana o de lo que habla psicología transpersonal no tiene límites, ¿no? Hmm. Curiosamente, esta tarde, en un huequecito que me quedaba, he estado releyendo el prólogo, porque yo no lo leía desde que lo Ujú. escribió, hace ya pues un año y medio, cosas así, y como los dos sabemos algunas de las críticas que ha recibido, he dicho: voy a leerlo despacio a ver qué tal, ¿no? Entonces creo que lo que llama la atención es que Rodrigo Bazán ha canalizado mucho ya, y hay todo un nuevo lenguaje y una nueva concepción, como tú insinuabas, que llega como información para esta nueva era, digamos, ¿no? Para este nuevo ciclo. Entonces, como utiliza un lenguaje en ocasiones muy personal, que no es el oficial de la psicología transpersonal, Claro, suena como muy algo naif, suyo, ¿no? Muy claro. individual. Pero cuando se sabe el sistema complejo y completo que hay detrás, que en el prólogo de 12 paginitas no se puede Claro. expresar, uno se da cuenta de que quizás no sea tan descabellado. Lo que pasa es que está utilizando un lenguaje técnico dentro de la amplísima Claro, concepción que él está presentando. Me claro, apetecía salir en defensa del prólogo sí, después de las claro, críticas oídas. y solo hace falta pensar en Blavatsky, ¿no? O sea, digamos, en Isis sin Claro. velo, bueno, o sea, en la doctrina secreta, etcétera, no como Blavatsky, pues, ¿qué hace? Pues justamente profetiza, ¿no? O sea, digamos,
¿no? Dentro de nuestra tradición, ¿no? Que pues tiene este arraigo de profetización, de visionario, etcétera, pues Blavatsky lo que está haciendo, como has dicho tú, podríamos entrar pues en los pormenores de lo expuesto, ¿no? A nivel más crítico y tal, pero digamos su visión, ¿no? Es una visión omniabarcante en un sentido Claro. pues de siglos por delante, pues esto, ¿no? Sigue esta corriente, ¿no? Digamos también Rodrigo, ¿no? Sí, 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 Blavatsky sería un poco los primeros pasos de las canalizaciones contemporáneas cuando todavía no se utilizaba el término canalización, ¿no? Claro, claro. Y en Alice Bailey y el tibetano que mencionabas, pues tenemos ya otra gran presentación extraordinaria. Ujú. Entonces, claro, lo que sucede es que hay subculturas, no en el sentido de inferiores, sino de culturas muy distintas, cada una Claro. con su lenguaje y su concepción, y en algunos de esos grupos sigue resultando muy sospechoso todo lo que sea, ya no digo metafísico sin más, sino canalización, esoterismo y todo esto, ¿no? Claro, claro. Claro, solo hace falta también pensar que la psicología bebe directamente del positivismo, ¿no? De la época y que por lo tanto, pues, aunque Freud, ¿no? Junto con los otros adalides de la filosofía de la sospecha, ¿no? Pues pone, digamos, el grito al cielo. Pero bueno, la psicología, pues esto, ¿no? Es como que dice, bueno, señores y señoras, ahora podemos ya solucionar, digamos, toda complejidad humana y podemos simplificarlo hasta el punto de que vamos a llegar a este punto, digamos, omega, para decirlo así, en el que ya no hará falta pues casi de nada porque lo tendremos todo, ¿no? Entonces es como que, ¿no? Justamente rompe la psicología transpersonal, rompe con mucha fuerza pues este materialismo ciego, para decirlo Claro, así, en el que pues claro. pone de manifiesto sobre la mesa, pues no, es que hay mucho más y solo estamos en las basarolas, ¿no? O sea, estamos empezando, ¿no? En esto. Sí. A mí me gusta presentar, por utilizar un término que sabes que me es querido, la psicología transpersonal sería uno de las posibles maneras de entender lo que me gusta llamar espiritualidad transreligiosa, ¿no? Ujú. Que creo que sería uno de los signos de los tiempos. El Claro, no quedar ya reducido a una sola tradición espiritual, incluso, sino que uno bebe de distintas fuentes, trasciende la concepción materialista, cientificista, estrecha que ha ido dominando, pero ya no es solo o ciencia estricta o religión tradicional, sino que hay una nueva lluvia de informaciones y de experiencias cada vez en más gente que nos llevan a la posibilidad de construir una concepción del mundo y una espiritualidad, pero transreligiosa o transespiritual, si se quiere. claro. Esto me viene a la mente, me hace pensar en el perennialismo, ¿no? Que justamente, pues también lo citas en el libro, como también como crítica, ¿no? Y esta visión, digamos, para las personas bueno, que quizá no conozcan este término, no conozcan, digamos, esta perspectiva, pues el perennialismo de alguna forma dice que venimos o que, digamos, que las distintas culturas, las distintas cosmovisiones tienen un origen común, que sería perenne, que trasciende, digamos, pues esto, toda condición humana, para decirlo así, o toda, digamos, toda revelación y que por lo tanto, de alguna forma, lo que estamos ahora pues también sería viviendo un Kali Yuga en el sentido de una dispersión máxima y que a partir de aquí pues sería como pues esto, ¿no? En cuanto a la luz, sería el momento de más oscuridad, ¿no? Sin dejar, digamos, de que nos ilumine la luz, ¿no? Precisamente, ¿no? Pero Bueno, justamente también, dime. No, dime. yo soy de los que piensa que el Kali Yuga terminó el 21 de diciembre del 2012 y que Ujú. estamos ya entrando en lo que, si seguimos la tradición hindú, sería el Satya Yuga. Si Exacto. seguimos otras tradiciones, ha terminado la noche galáctica y empieza un día galáctico. Por tanto, que estamos en las puertas de un nuevo ciclo y con una nueva iluminación, tanto experiencial como de información para la próxima apertura enorme de la humanidad, ¿no? Pero la cuestión de la filosofía perenne que dices tú es uno de los temas vivos en la psicología transpersonal porque podríamos decir
que lo que llamábamos la primera ola fue claramente perennialista, entendido por perennialismo lo que tú has dicho bien, es decir, las distintas tradiciones contemplativas espirituales en el fondo están diciendo lo mismo. Hay una verdad única, universal, y los grandes místicos, los grandes sabios del hinduismo, del budismo, del cristianismo, del sufismo, del taoísmo, han tenido las mismas experiencias y están diciendo lo mismo. Esto era un poco una base común en la primera ola del perennialismo. En gran medida, a través de Jorge Ferrer y otros, ha empezado a cuestionarse este perennialismo. Bueno, ya a nivel filosófico, en la filosofía analítica, empezó a cuestionarse de manera mucho más radical. Pero dentro de lo transpersonal, Jorge Ferrer ha sido uno de los que ha presentado más sistemáticamente las posibles críticas al perennialismo. Pero no todos renuncian, y no es fácil renunciar a esa idea de que existe una sabiduría perenne. A mí me gusta diferenciar entre una sabiduría perenne en la que se coincidiría y después distintas filosofías perennes que son ya formulaciones más concretas, más específicas, y en cuanto una de estas formulaciones conceptuales pretende estar exponiendo mejor que las demás y de manera inapelable esa sabiduría perenne, ya tenemos un dogmatismo más, ¿no? Y la crítica a ese dogmatismo de algunos perennialistas, no quiero nombrar ninguno para que no se enfaden, pero algunos de los más célebres dentro del perennialismo tradicionalista, yo creo que es un aspecto que Jorge Ferrer ha ayudado mucho a, por lo menos, planteárnoslo, ¿no? Claro. Aunque no pueda seguir siendo perennialista, el propio Jorge termina su primer libro hablando de un universalismo más relajado, ¿no? Que no sea tan mágico, tan intransigente como algunos. Y me viene a la cabeza un concepto, creo que no sé si lo acuñaste tú, de en vez de panteísmo, me acuerdo del libro 7 ensayos sobre hinduismo, ¿no? En el que citas, pues en vez de utilizar el vocablo o el concepto panteísta, hablas de panenteísmo. Sí, no lo acuño yo, esto lo acuña Karl Krause, y es una distinción muy importante cuando determinada manera de entender el panteísmo, que como se sabe significa todo es divino, recogiendo algunas ideas de Spinoza e interpretándolas a su manera, como Spinoza decía, Dios o naturaleza, ¿no? Deus sive natura. Entonces el panteísmo, a veces, no siempre, ha terminado reduciendo lo divino a lo que vemos en la naturaleza. Frente a esa concepción del panteísmo, que no es la única, para diferenciarse con claridad, empezó a utilizarse panenteísmo, que significa todo está en lo divino, en Dios, pero lo divino trasciende toda la manifestación de la naturaleza y de todo lo conocido, ¿no? No es lo mismo la naturaleza agota lo divino, a decir la naturaleza es divina, está en lo divino, es una manifestación de lo divino, pero lo divino la trasciende con mucho. Aquí me van viniendo ya, ¿no? El cosmoteandrismo del que habla Panikkar, me viene también el Vedanta, ¿no? De Shankaracharya, ¿no? Que dice Brahman es lo real, Maya es lo ilusorio, ¿no? Sí, ¿no? Hace esta distinción, ¿no? Muy clara. O luego, pues también, pues en el budismo, ¿no? Samsara Nirvana, ¿no? Esta también distinción, etcétera, ¿no? Entonces, claro, aquí es como que pues volveríamos un poco al principio, ¿no? O sea, justamente pues en esta intención, digamos, en esta perspectiva integral, ¿no? Que justamente pretende la psicología transpersonal de poner en diálogo, poner en relación, pues ni esta visión tan absoluta, tan absolutista, tan, digamos, desencarnada, ni esta visión, digamos, tan quizá pues esto, ¿no? De que el ser humano viene del mono y que poco más tiene que hacer, ¿no? Claro. Volvemos al principio, quizás para ir terminando, cuando hablamos de Sri Aurobindo, Shankaracharya es el interlocutor principal de Sri Aurobindo. Sri Aurobindo intentando mostrar aquello que no comparte de Shankara. Y es justamente esa distinción entre Brahman, lo eterno, es lo único real,
y todo el mundo, toda la manifestación es maya, en el sentido de una especie de ilusión. Sri Aurobindo dice, no, de ninguna manera. Primero, ya en los Vedas la noción de maya no significa ilusión, significa el poder constructor, más significa delimitar, crear un campo por el poder del propio absoluto. Entonces Maya, que es Shakti, es la energía creadora, es el poder del propio Brahman de expresarse y manifestarse creando un mundo. Con lo cual ya no miramos a los Shankara o al Advaita radical. El mundo es Maya, por tanto lo único que quiero es descubrir el Brahman eterno. Sri Aurobindo, y muy en coherencia con la psicología transpersonal integral, dice, no, el mundo es la expresión, es el cuerpo de lo divino. Por tanto, vamos a valorarlo, a apreciarlo y a transformarlo. Vamos a hacer descender el cielo a la tierra, el nirvana al samsara. En algunas formulaciones budistas se insinúa ya que no son dos cosas distintas, sino que quizás es nuestra cognición, nuestra visión, lo que nos hace verlo como ilusorio, como irreal, como independiente de lo absoluto, pero que en el fondo lo divino está expresándose en el mundo. Sin duda, desde mi punto de vista, una visión mucho más integradora e integral y más capaz de reencantar el mundo que la visión del Advaita tradicional shankariano. Qué bueno. Me venía el título de Jack Cornfield, de después de la Después del iluminación. éxtasis, la colada. Exacto. Sí, Exacto. sí. Bueno, lo dejamos aquí, si te parece. Sí, que la gente tendrá ganas de cenar ya, Sí. si no lo he hecho antes. Pues muchas gracias, Dani, por estos momentos de comunicación y expresión. A ti, como siempre digo, un honor, un placer, y escucharte, pues la verdad es que, bueno, de forma tan didáctica, tan rigurosa, tan amena, pues la verdad es que, bueno, siempre es un placer. Así que, bueno, para aquellas personas que, sí, yo ya estoy un poco borroso, ya veo bueno, estoy aquí fuera, se está haciendo de noche. Pues aquellas personas que queráis ampliar más y profundizar más bueno, en el tema que hemos hablado, a compraros el libro de Vicente Merlo, Iniciación a Psicología Transpersonal. Y bueno, es un libro corto, tampoco tiene muchas páginas, pero muy profundo y bueno, y como la conversación ya veis que con esta rigurosidad y está tan ameno, ¿no? Así que bueno, gracias, Vicente. Gracias. Gracias, Dani. Nos vemos pronto, cuando quieras. Vale, seguimos. Un abrazo. Adiós. Chao. Adiós. Gracias a la gente que os habéis conectado. Chao.